Hola, buen día. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hoy quiero continuar con este tema de la Semana Santa, porque muchos el día domingo hicieron algo o algo así en homenaje a lo que conocemos como la Cena del Señor. Algunos le llaman la Santa Cena. Los amigos católicos creo que cada 8 días toman esa comunión con la hostia, algo así recuerdo que se llama, pero no saben ni por qué lo hacen. Eh, entonces es importante saber por qué toma Santa Cena y qué quiere decir esto de la Santa Cena del Señor, porque es un nuevo pacto, ya que Mateo 26, capítulo 26, versos del 26 al 28 dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué dice que es un nuevo pacto? Si hubo un nuevo pacto o estamos bajo un nuevo pacto, debió de haber habido un antiguo pacto o un pacto anterior. Vamos a ver de qué se trataba el pacto anterior o qué es el pacto anterior. Éxodo capítulo 24, versos del 6 al 8 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos que hubo un pacto anterior, el cual se selló con sangre, pero algo que me llama la atención es que dice: leyó el libro del pacto. ¿Qué había o qué decía este libro del pacto? En este libro del pacto fueron las tablas que escribió Moisés cuando bajó del Sinaí, en donde están escritos los 10 mandamientos, que puedes leerlos en Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17. Ahora, ¿en qué consistía este primer pacto? Hebreos 9, versos del 1 al 22 nos lo explica completo y dice así. Es un poco tardado, pero es necesario leerlo todo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, lo que hoy conocemos como el primer velo, era llamado el lugar santísimo. En él estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, lo que acabamos de leer del libro del pacto. Y sobre ella querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se pueden hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para ofrecer los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones
y ordenanzas acerca de la carne, puestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hace una pregunta. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, para que sirváis al Dios vivo, no para que vayas y te sientes cada 8 días a un lugar a escuchar. Es verdad que lo tienes que hacer, pero para que te doctrinen, para que aprendas disciplina, no para que vivas de por vida sentado en un lugar. Dice, para que sirvas al Dios vivo. Verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra cosa que me llamó la atención de lo que te acabo de leer, es que cuando tú terminas de leer, cuando tú estás leyendo todo el capítulo 8, 9 y 10 de Hebreos, en el capítulo 9, versos 6 y 7 de Hebreos, te dice así, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, o sea, el segundo velo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Se ofrecían estos sacrificios cuando el pueblo estaba en ignorancia, cuando no sabían la ley, cuando no conocían lo que era el pecado, cuando pecaban en ignorancia. ¿Qué pasaba entonces si alguien estaba consciente del pecado que estaba cometiendo? Pues no podían interceder los sumos sacerdotes para ofrecer pecado por esta persona, ya que él conocía que esto era un pecado. Y lo puedes ver, o la confirmación la encuentras en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 26 al 28. Dice así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Qué nos está diciendo? Que si tú el día de hoy sabes y conoces lo que es el pecado, lo que a Dios le molesta, y tú aún así pecas, vas a tener un grave problema, porque anteriormente se ofrecía la sangre de los corderos, de los machos cabríos, pero ahora con el nuevo pacto, ese nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo, y si tú pecas aún ya con el conocimiento, es como si pisotearas la sangre del mismo Cristo. Y lo puedes leer en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 29 al 31. Y dice así: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el verso 31 dice algo que es para pensarse. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchas personas, cuando yo leo esto, dicen que estoy condenando a las personas. No, no es así. Es una advertencia nada más, porque Dios lo dijo y lo va a hacer. Entonces, por esto es que debes tener cuidado cuando participas en la cena del Señor, lo que se conoce como la Santa Cena, no sé dónde lo llamaron así, pero bueno. O cuando, si tú eres católico, de la religión que seas, el católico pues toma la hostia, y me parece que ese es el simbolismo que ellos dan. Los testigos de Jehová de la misma forma lo hacen, los evangélicos en esta fecha también lo hacen. En diversas religiones hacen parte de este evento. Entonces debemos de tener cuidado con participar indignamente de esta cena, porque estás bebiendo la sangre de Cristo, y si tú estás en pecado, la estás pisoteando y la estás haciendo inmunda. Y la misma palabra o la misma Biblia nos dice por qué debemos de tener cuidado. Primera de Corintios capítulo 11 versos 27 al 29 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué fue necesario un segundo pacto? ¿Por qué? Si ya estaba el primero. Dice Moisés que roció al pueblo, roció las tablas de la ley. ¿Por qué? Hebreos 8, capítulo 8, versos del 6 al 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué dice que si hubiera sido sin defecto? ¿Cuál es el defecto que tenía el primer pacto? Investigando, enseguida te da la respuesta. Hebreos 9:11 Hebreos capítulo 9 versos del 11 al 14 dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la ley, lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, no hay nada de desechar, no había nada imperfecto. Lo imperfecto o, o el defecto del que nos habla el primer pacto es la sangre. Por eso Cristo se ofreció en sacrificio y dio su sangre sin mancha del pecado. El problema del primer pacto, el defecto del primer pacto, es que no había sangre de un justo, y la sangre de un animal te curaba, te limpiaba del pecado, pero ahora la sangre de Cristo es mucho mejor para limpiarte y limpiar tu conciencia y para que sirvas al Dios vivo. Entonces, es importante que sepas que el decálogo no ha sido abrogado. El único defecto que tenía el primer pacto fue la sangre. Por eso Cristo vino a renovarlo con su sangre. Fue la única renovación, no más. Para la siguiente semana quiero explicar o quiero que entendamos lo que significa el nuevo pacto. Ahorita vimos lo que fue el pacto anterior, el antiguo pacto, y lo que es la cena del Señor, de dónde surgió. La siguiente semana, con la ayuda y el favor de Dios, veremos lo que es el nuevo pacto. Y como un aviso, quiero invitar a las personas que quieran y puedan asistir los días 29 y 30 de abril a una campaña que va a haber en el lugar donde yo me congrego, en Avenida del Canal, Manzana 141, lote 1, esquina con calle Benito Juárez, en la colonia Covadonga, Chalco, Estado de México, a media calle de la entrada de personal de la Comercial Mexicana, ubicada sobre la avenida Solidaridad Chalco. El evento el sábado y el domingo 29 y 30 de abril va a comenzar a partir de las 3:30. Si quieres ir o puedes ir, pues va a haber, el tema es sobre la familia, cómo, cómo mejorar la familia. Esos son los temas que se van a estar tratando, arrepentimiento, es una campaña de evangelización, conversiones. Y si puedes acompañarnos, estás invitado tú y toda tu familia, están todos invitados, no como la de la Rubí, ¿no? Pero sí están todos invitados. Hasta pronto, la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes, que tengan buena tarde.